Buenas tardes, mi nombre es Diego Enrique Cuarto Rentería Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Medicina y yo les presentaré el tema de negocios inteligentes aplicados a proyecciones en el área de la salud, a cargo de la ingeniera Isis Saúl Basilio Barrera. Los integrantes de mi equipo son Balbueño Patiño Alejandro, Godínez González Fátima, Memige Desiderio Nubia, Ocampo Bermuda César y su servidor Rentería Hernández Diego Enrique Cuarto. La etimología. La etimología se basa en los negocios. Los negocios es el derivado de las palabras latinas que es net y otium, es decir, lo que no es ocio. Inteligentes. Viene del latín intelligent y significa el que sabe escoger, el que sabe leer entre líneas. Sus conceptos. El concepto es aquella metodología aplicada para la toma de decisiones inteligentes mediante el uso de datos, su transformación en información objetiva y relevante para mejorar el negocio. Sus antecedentes. Sus antecedentes empiezan de 1958. Es el término inteligencia empresarial. Surge en un artículo del investigador del IBM, Hans Peter Lund. 1960. En 1960, el término de evolucionó momento en el que se entendía como un sistema de apoyo a las decisiones. En 1969, Edgar Flamm-Scott crea el modelo relacional de datos que almacena y recupera los datos. En 1980 se crea el concepto Doctorous y aparición de los primeros sistemas de reportión. En 1985 el Microsoft lanza al mercado Excel 1.0, herramienta que se convierte en las más populares y amplias utilizadas en la actualidad. En 1989 Ward propuso la inteligencia de negocios como un término general para describir los conceptos y métodos mediante el uso de sistemas basados en hechos de 1990. Aparecen múltiples aplicaciones del BI todavía incapaces de analizar grandes volúmenes de datos. En el 2000 se consigue la consolidación de las aplicaciones del BI en unas pocas plataformas business inteligentes. ¿Cómo funciona? Aquí su función es combina los análisis de negocios visualizando herramientas y infraestructuras de datos. Las prácticas recomendadas para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más basadas en los datos. Finalidad de los negocios inteligentes en el área de la salud. Su finalidad se convierte en una herramienta de comunicación efectiva que puede permitir a los hospitales alcanzar metas estratégicas y utilizarse para eliminar la asimetría de la información. Importancias del BI en el acceso de información. El BI eficaz ayuda a las empresas y organizaciones a formular y responder preguntas acerca de los datos. Además, la inteligencia de negocios permite a las organizaciones tomar mejores decisiones porque ofrece datos actuales e históricos dentro de su contexto empresarial. Ventajas del BI en el área de la salud. El BI tiene grandes beneficios en las áreas médicas, incluidas la radiología. Utilizadas adecuadamente, se convierte en una herramienta de comunicación efectiva que puede permitir a los hospitales alcanzar metas estratégicas y utilizarse para eliminar la asimetría de la información. Desventajas del BI de la salud. El mayor coste. Los programas que requiere son costosos del mismo modo que requieren integrantes a medida. Complejidad en la implementación de tareas, tiempo y uso limitado. Objetivos del BI en la salud. Es recolectar todos los datos posibles sobre la clientela, analizar los datos recolectados, elaborar estrategias para aumentar las ganancias, permitir el control constante del responsable de la tienda.
Beneficios del BI en la salud. Ayuda a conocer el negocio, facilita el acceso y el intercambio de información, permite realizar análisis en tiempo real, ofrece resultados concretos y precisos, proporciona respuestas rápidas a errores, fallos u oportunidades, permite obtener información valiosa sobre el comportamiento del cliente, compras o ventas. Uso de sistemas del BI en la salud. Este tipo de inteligencia aplicada a negocios puede usarse para monitorear la productividad de los empleados, aumentar la capacidad de la atención, reducir costos e incrementar las satisfacciones productivas del paciente. El BI tiene grandes beneficios en todas las áreas, medidas que necesitan implementar y pueden ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño, proporcionando una información valiosa y crítica. La reducción de los gastos y análisis del costo efectivo. Es otro de los beneficios para entender los eventos pasados y su relación con los eventos futuros, con proyecciones cercanas, aumento de pacientes, aumento funcional global, aumento del consumo de servicios intrahospitalarios, etc. Es la mejor en la calidad de atención, seguridad de los procesos para satisfacción final en los pacientes respecto a su morbilidad. A nivel de gestión empresarial, los directores de los centros tienen a su disposición todos los datos, funcionamientos del hospital, pacientes por especialidad, a cuántos pacientes pasan a consulta a los médicos por área, qué medicamentos son los más gastados, etc. Facilitar las labores de los médicos. Se pueden juntar los datos de los pacientes con una misma patología y extraer conclusión sobre la misma, origen, síntomas, evolución o tratamientos. Uso del BI en el ámbito internacional de la salud nacional. Minería de datos. La minería de datos es un uso de bases de datos, estadísticas y aprendizajes automático para descubrir tendencias en grandes conjuntos de datos. Generación de informes. Compartir el análisis de datos con las partes interesadas para que puedan sacar conclusiones y tomar decisiones. Valores de referencia y métrica y de rendimiento. Comparar los datos de rendimiento actuales con los datos de historial para realizar un seguimiento del rendimiento funcional de los objetivos. Análisis estadísticos. Es tomar resultados de análisis descriptivos y explorar aún más los datos utilizados estadísticas para determinar cómo sucedió esta tendencia y por qué. Visualización de datos. Es convertir el análisis de datos en representaciones visuales como cuadros gráficos e histogramas. Análisis visual. El análisis visual es explorar datos a través de la narración visual para comunicar ideas sobre la marcha y mantener dentro del flujo análisis. Preparación de datos. La preparación de datos es compilar múltiples fuentes de datos, identificando las dimensiones y medidas, preparándolos para el análisis de datos. ¿Cómo se lleva a cabo un negocio inteligente en el área de salud? Este sistema se lleva a cabo extrayendo datos tales como el historial de atención a los pacientes, la información administrativa y los datos financieros de los diversos sistemas heredados de Beck y luego les agrega y compendia las métricas básicas aplicadas para generar reportes personalizados y estandarizados que ofrecen una panorámica conciliada sobre esta organización. Este nuevo producto es de gestión de la calidad dentro del sector de la salud. Consta de indicadores claves desempeñados por el QL+, diagramas de procesos, un modelo de datos, tablas para el mapeo de datos, consultas, desarrollo como complementario, etc. Se puede adquirir como una solución autónoma a través del SAP y su red social de comerciales especializadas en inteligencia de negocios o a través del área de servicios globales. Aplicaciones
Aplicaciones del BI en los hospitales. El BI tiene grandes aplicaciones en las áreas médicas, incluidas en la radiología. Utilizadas adecuadamente, se convierten en una herramienta de comunicación efectiva que puede permitir a los hospitales alcanzar metas estratégicas y utilizarse para eliminar la asimetría de la información. Los procesos de recolección, organización y almacenamiento de datos, los pacientes, es el esquema inteligencial de negocios y está esencial crear un completo para una mejor toma de decisiones con bases confiables y precisas en los casos clínicos que se representan. En general, sus aplicaciones en el manejo clínico se dividen en 4 grupos. El primero es el estado funcional, de riesgo y bienestar, y por otro lado, los costos. El segundo es ese tipo de inteligencia aplica a negocios. Puede usarse para monitorear la productividad de los empleos, aumentar la calidad de la atención, reducir costos e incrementar la satisfacción y productividad del paciente. Otro ejemplo sugiere la creación de nuevos mecanismos para aumentar la eficiencia y eficacia de la monitorización de un paciente con ataques de asma a través de las señales biológicas y factores ambientales. Ventajas de los BI en los hospitales. La primera es ahorrar tiempo en el ingreso de datos del paciente. La 2 es crear un proceso estándar al momento de recopilar los datos que convierte en datos digitales. La tercera unifica la información más importante del paciente, haciendo esa accesibilidad en cualquier caso de salud. La cuarta permite crear y manejar indicadores importantes según la especialidad que éste trata con el paciente. Las 5 son cada citas médicas. El paciente reportará nuevos datos que serán ingresados al software y así se mantiene una base de datos actualizada. La 6 es, además de permitir una buena toma de decisiones, esta herramienta brindará un complemento preventivo entornado en la salud a un paciente, ya que seguirá analizando la evolución de su salud. Aplicaciones de los negocios inteligentes en el área de la salud. El BI tiene grandes beneficios en las áreas médicas, incluida la radiología, como ya lo había dicho. Utilizando adecuadamente, se convierte en una herramienta de comunicación efectiva que pueden permitir a los hospitales alcanzar metas estratégicas y utilizarse para eliminar la asimetría de la información. Adquisición de equipos para cirugía. En México existe una tendencia, incluso en los grandes hospitales, de optar por la renta de equipos para cirugías, diagnósticos. Su principal ventaja es la rapidez de adquisición. Para que un hospital pueda atender los requerimientos de que sus pacientes solicitan, no basta con tener una plantilla de médicos y personal capacitado. Para asumir prestigio y reputación es necesario tener una oferta de procedimientos quirúrgicos seguros y eficaces, como es la laparoscópica, las trocars, el endoscopio, el faringoscopio, etc. Valores que aporta el BI. Los valores que aporta son tomar mejores decisiones, nuevas oportunidades de ingresos, monitorizaciones de las necesidades del cliente, análisis completos de toda la organización, permite establecer objetivos y alcanzables. Futuro de los negocios inteligentes en el área de la salud. Dificultades para emplear la tecnología en la práctica actual. Los investigadores del RAM Corporation sugieren que adoptar las tecnologías de atención médica podrían un promedio ahorrar más de 7,000 millones. Sin embargo, a pesar de los ahorros y eficiencias, estos aún no han sido adoptados por todas las instituciones de la salud. Futuro de los negocios inteligentes en el área de la salud. Por otro lado, existen ejemplos de implementación del aplicado BI para el cuidado de la salud, incluyendo inteligencias artificiales, aprendizajes automáticos, LOT y análisis en memoria en tiempo real.
para lograr excelencias operativas y clínicas en el proceso de atención. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.